Bueno, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a complementar el tema que ya habíamos empezado la clase pasada con los conceptos básicos en mecánica de suelos. Hoy vamos a ver las relaciones volumétricas en el suelo. Ese es un tema muy conocido. Ustedes pueden encontrar una muy buena cantidad de material en la red, pero si ya en la plataforma ya van a encontrar a partir del día de hoy por la tarde, van a encontrar ya todo para que ustedes se puedan empezar a empapar sobre esto. Todo suelo, ayer, la clase pasada hacíamos un pequeño introducción. Todo suelo tiene tres fases fundamentales. Tiene una parte que es sólida, tiene una parte que es sólida, tiene una parte que es líquida y una parte que es gaseosa. Todo suelo tiene estas tres partes. Cuando el suelo tiene esas tres partes, se considera al suelo como suelo húmedo. Cuando el suelo tiene estas tres partes, se considera como suelo húmedo. Cuando el suelo solo tiene parte sólida y parte líquida, cuando el suelo solo tiene parte sólida y parte líquida, se considera como un suelo saturado. Cuando un suelo solo tiene parte sólida y líquida, saturado. Y cuando el suelo solo tiene parte sólida y gases, se considera seco. Bueno, en la parte líquida normalmente está considerado como agua, pero puede tener algunos otros tipos de líquidos que puedan existir en el ambiente. Y en el caso del gas, aparte del aire, que es el que normalmente vamos a encontrar, podemos tener oxígeno, podemos tener dióxido de carbono, monóxido de carbono, dependiendo de su situación. Entonces, estos son los tipos de fases del suelo. Todo suelo va a tener esta fase. Este, para que se pueda entender. No sé si hasta acá tengan alguna duda. La humedad, la humedad es precisamente la relación que existe entre las partículas de agua que va a existir en el aire y en el ambiente. Puede ser expresada de manera absoluta como un número en decimal o como de una manera relativa en un porcentaje o también conocido como grado de humedad. La humedad se conoce como esa relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua en el aire y la cantidad necesaria para que se pueda saturar y ya no quepa más. Cuando un cuerpo, cuando el aire está completamente saturado, es cuando tenemos a las nubes y empiezan a condensarse y es cuando tenemos la lluvia. Para tener más claro este concepto, les voy a presentar un pequeño video que nos va a ayudar más a entender qué es lo que pasa. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en el aire. Pero para entender mejor qué es la humedad, debemos comprender cómo funciona el agua en nuestra atmósfera. Como vimos en videos anteriores, cuando un líquido pasa a estado gaseoso, llamamos a ese proceso evaporación. Cuando una sustancia se calienta, ésta se expande y aumenta su volumen adquiriendo menor densidad y tiende a subir por convección térmica. La evaporación se produce a cualquier temperatura. Siempre que haya un espacio libre encima de un líquido, se producirá evaporación. La cantidad de evaporación va a aumentar mientras mayor sea la temperatura del líquido, sin que sea necesario que entre en estado de ebullición. Un ejemplo es cuando colgamos la ropa a secar al sol. Pero cuando a ese líquido lo hacemos hervir, las burbujas que suben ya son de vapor de agua. Esto es evaporación por ebullición. Ese vapor de agua que ha vencido al estado líquido se mezcla con el aire de la atmósfera y es a lo que llamamos humedad.
La cantidad de humedad puede variar por muchos factores, como la vegetación de la zona, la frecuencia de las lluvias, si estamos en un lugar ventoso, si hay ríos, lagos o mares cerca, entre otras variables. Al momento de medir cuánta humedad hay en el aire, existen varios tipos de mediciones posibles. La medición más utilizada que nos brindan los informes de tiempo es la humedad relativa. Esta medición se expresa con porcentajes que van desde el 0 hasta el 100. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, el aire ya no puede contener más vapor de agua y cualquier cantidad extra de vapor que ingrese se convertirá en precipitación. La condensación se produce cuando la temperatura del estado gaseoso disminuye al entrar en contacto con una superficie de menor temperatura. En el caso del ejemplo que vemos, se produce cuando el vapor entra en contacto con la tapa de la olla o con los azulejos de la cocina, que están a menor temperatura. ¿Cómo se mide la humedad relativa? La herramienta para medirla se llama psicrómetro. Básicamente consta de dos termómetros iguales, uno que mide la temperatura del aire seco y otro llamado termómetro húmedo, que tiene su depósito recubierto por una tela humedecida. Dependiendo de la cantidad de evaporación de la humedad de la tela, bajará o aumentará la temperatura en ese termómetro. La humedad relativa del aire se calcula a partir de la diferencia de temperatura entre ambos termómetros. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre circunstancias cotidianas relacionadas a la humedad. ¿Por qué los días de mucha humedad parecen más calurosos? Durante un día caluroso, nuestro cuerpo transpira. Cuando hay poca humedad, gracias al aire seco y al viento, esa transpiración se evapora refrescando la piel. Cuando la humedad es muy elevada, demora la evaporación del sudor que se encuentra sobre la piel. El sudor alcanza la temperatura del cuerpo sin evaporarse y eso nos produce la sensación de agobio. ¿Por qué transpiran las botellas cuando las sacamos de la heladera? En realidad, la botella no transpira. Lo que ocurre es que cuando la humedad del ambiente entra en contacto con la superficie fría de la botella, el vapor se condensa, formando las gotas que vemos. La humedad fue nuestro tema de hoy y hay muchos más. Los invito a ingresar a infoclima.com y a suscribirse a nuestras redes sociales para continuar aprendiendo sobre meteorología básica con nuestros videos. Hasta pronto. Chicos, no sé si tengan por aquí alguna duda sobre humedad. Chicos, ¿No dije? ¿no? De mi parte, no. ¿Los demás? Tampoco. ¿No? No dije. Ok. Bueno, entonces vamos con otro concepto que es la porosidad. No sé, Jesús, si puedes hacer favor de leer la porosidad. Sí. Porosidad. La porosidad es otra de las propiedades importantes que generan los sedimentos o las rocas. Dicha propiedad se puede definir en las rocas o sedimentos para almacenar porosidad y transmitir permeabilidad, fluidos. Bueno, la porosidad precisamente es esa parte, es esta propiedad de las materias, de la materia que nos indica cuántos huecos moleculares o intermoleculares va a tener la materia. Entonces, vamos a darnos cuenta que el suelo normalmente, los huecos que tiene, la misma piedra o sedimento, los van ocupando otros sedimentos. Por eso existe lo que se conoce como cementación. La cementación es, por ejemplo, cuando el polvo de una piedra, como por ejemplo que tiene altos niveles de calcio, entra en contacto con el agua y entra en contacto con un hueco de otra piedra y se empieza a cementar. Muy parecido a lo que de esa manera se genera lo que son los nuevos suelos y también incluso es lo que nos pasa a menudamente con lo que es el sarro. El sarro hace lo mismo, hace un proceso de cementación sobre otro elemento. La porosidad depende directamente
de la relación de vacíos. La porosidad depende directamente de la relación de vacíos, como nos podemos observar en esta diapositiva. Aquí tenemos las tres fases del suelo. Tenemos la fase sólida, en estos pequeños dibujos con puntitos. Con líneas tenemos la parte líquida y con los vacíos tenemos la parte gaseosa. Entonces, el volumen total de una muestra, el volumen total de una muestra de un suelo, no es más que la suma de estos tres, de la parte sólida, de la parte líquida y la parte gaseosa. Se considera a los vacíos, se considera como vacíos a la suma que existe entre la parte líquida y la parte gaseosa. Se considera como vacíos a la suma entre la parte líquida y parte gaseosa. ¿Por qué? Porque se considera como parte sólida únicamente al material. Entonces, por consiguiente, el volumen total no es más que la suma de volumen sólido más volumen de vacíos, pero el volumen de vacíos es volumen de parte líquida y volumen de parte gaseosa. Igual pasa con los pesos. El peso, aquí denotado con letra W por las siglas en inglés, pero le vamos a poner P. El peso total no es más que la suma de el peso del suelo más el peso del agua, pero el peso del gas aquí es algo importante. Aunque volumétricamente ocupa, el peso de gas para la parte de mecánica de suelo se considera como ceros. Para el caso de la mecánica de suelos, el volumen de gas sí se puede ocupar en centímetros cúbicos, pero el peso se considera como cero. Debido a que la densidad del aire es bastante baja, tendríamos que tener mucha cantidad de aire para contabilizar 1 o 2 kilos. Entonces, como es relativamente muy poco lo que podamos tener, se puede considerar como cero. No sé si hasta acá tengan alguna duda. Buenos días, Inge, perdón. Buenos días. Buenos días, Pedro. ¿Alguien que tenga por aquí alguna duda? El volumen de vacíos, ¿cómo es que dijo Inge? El volumen de vacíos es la suma entre el volumen de parte líquida y el volumen de parte gaseosa. Bueno, para que entendamos por qué nos dicen que el peso del aire va a ser cero, para que se pueda entender por qué dicen que el peso del aire va a ser cero, tenemos que entender cómo está nuestra densidad. La densidad del suelo, la densidad, perdón, del aire, es igual a 1.2 kilogramos por cada metro cúbico. Es decir, que si nosotros tuviéramos un espacio vacío del tamaño de 1 metro por 1 metro por 1 metro, si tuviéramos un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, tendríamos 1 metro cúbico. Si tuviéramos todo esto de aire, ¿cuánto en total pesaría? 1.2 kilogramos. Entonces, por eso mismo, la relación de vacíos en el suelo nunca ocupa ese espacio, entonces por eso te toma como relativamente muy poco. Bueno, el grado de saturación depende de los porcentajes. Existe el saturado cuando tenemos, como se ve, gran cantidad de agua y nada de parte gaseosa. Podemos tener una relación en mitad de parte de agua y mitad de parte gaseosa, hasta la parte que prácticamente consideraríamos como seca o higroscópica, cuando tenemos la misma parte sólida, menos del 8% de agua y todo lo demás se complementa con aire. El grado de saturación, Clara, no sé si puede hacer el favor de leer. Sí, Inge. Porcentaje del volumen del agua respecto al volumen de huecos en una porción del suelo en condiciones naturales. Capacidad de retención específica. Porcentaje de volumen de agua que queda en el terreno después de que se ha desalojado el agua gráfica respecto al volumen total de una porción del suelo. Es un concepto análogo al de capacidad de campo, pero expresa la proporción en volumen y no en pesos. Así, la capacidad del campo multiplicada por la densidad aparente será igual a la capacidad de retención específica. Gracias, Clara. Bueno, el grado de saturación es el porcentaje de agua que vamos a tener en relación al porcentaje de huecos o de espacios que va a tener nuestra materia.
Por eso es que existe esta capacidad, es un poquito relativa. Para entenderlo más claro, vamos a hacer unos cuantos ejemplos de relaciones volumétricas. No sé si me puedan, puedan tomarle jóvenes un screen a esas fórmulas o le puedan tomar foto. Listo. Bueno, vamos a ir viendo cada una de las fórmulas. La primera es el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad se define como el peso de la humedad, el peso húmedo menos el peso seco entre el peso seco. ¿Alguien se acuerda qué diferencia hay entre la humedad y la absorción? Lo veíamos la clase pasada. ¿Cómo dijo Inge? ¿Qué diferencia hay entre la humedad y el porcentaje de humedad y diferencia de absorción? ¿Alguien que me pueda decir, chicos? ¿Entre qué y qué? ¿Qué diferencia existe entre el porcentaje de humedad y el porcentaje de absorción? Que la humedad está en el ambiente Ok. y la absorción es lo que absorbe. La humedad puede estar en cualquier cuerpo. Bueno, la diferencia entre cada una. Si ustedes se acuerdan de la fórmula, ¿alguien ve alguna diferencia entre la fórmula de absorción y humedad? ¿A eso me refiero? ¿Ven diferencia en la fórmula? Bueno, la clase pasada veíamos la fórmula de absorción, la fórmula de porcentaje de absorción, peso húmedo menos peso seco entre peso seco por 100. ¿Qué diferencia ven entre porcentaje de absorción y porcentaje de humedad? Ninguna. Bueno, la absorción, según definición, se logra a las ¿cuántas horas? 24. A las 24. 4, Y la humedad 72. se hace a las 72 horas, exactamente. Para entender qué humedad tiene el terreno, se hace la diferencia en las 72 horas y no se hace un proceso de secado al ambiente. Se hace un proceso de secado en el ambiente, es decir, si aquí yo tengo mi muestra, si esta es mi muestra, yo la dejo aquí durante 72 horas. Destapada, correcto, pero no la dejo en el sol. A diferencia del porcentaje de absorción que puede estar dentro del sol. No hay ningún problema. Porque en la absorción no entra en consideración la evaporación. En la humedad sí entra. El volumen de vacíos es el peso de la parte sólida. Cuando ven la letra S significa peso de la parte sólida. Entre la densidad absoluta. Volumen de vacíos es el volumen de la parte vacía entre el volumen de los suelos, de la parte sólida. Recuerden que esto no es más que la suma del de agua más el de gas. El porcentaje de porosidad es la parte inversa de la relación de vacíos o volumen de vacíos entre volumen total. El grado de saturación, volumen de agua entre volumen de vacíos por 100, o con esta fórmula, el cual las dos son los mismos conceptos, que es porcentaje de humedad por densidad absoluta entre relación de vacíos por 100. El peso volumétrico húmedo, que es el peso húmedo entre el volumen total, y el peso volumétrico seco, aquí tengo un pequeño error, es el peso volumétrico húmedo entre 1 más la humedad entre 100. El peso de la humedad, que es el peso del agua menos peso seco, y el porcentaje de porosidad, que es el volumen de vacíos entre el volumen total. Pero, para que quede claro, vamos a hacer un ejemplo. Arturo, ¿puede leer el ejercicio? Inge, ejemplo.
Una muestra representativa e inalterada obtenida de un estrato de suelo pesa 26.0 kilogramos con un volumen de 13.8 litros, o sea, 13.800 centímetros cúbicos. De esta muestra se extrae un pequeño espécimen que pesa 80 gramos húmedo y 70 gramos ya seco al horno. La densidad absoluta relativa de la partícula sólida de la muestra es de 2.66. Se desea calcular, ¿leo todas? Sí, por favor. A, humedad de la muestra. B, peso seco de toda la muestra extraída. C, peso del agua en toda la muestra extraída del estrato. D, volumen de la parte sólida de toda la muestra obtenida. E, volumen de vacíos de la muestra. F, relación de vacíos de la muestra. G, porosidad de la muestra. H, grado de saturación de la muestra. I, peso volumétrico húmedo de la muestra. J, peso volumétrico seco de la muestra. Ok, gracias. Vamos a ir resolviendo cada uno de ellos teniendo en cuenta los datos que ya nos presentó aquí su compañero. ¿Qué datos tenemos? El peso total de la muestra, el volumen total de la muestra, el peso húmedo de la muestra, el peso seco de la muestra y el peso relativo. Bueno, cada uno vamos a ir entendiendo. Se obtuvo una muestra representativa de 26 kilogramos. Obtuvimos una muestra representativa de 26 kilogramos. ¿Sale? Esto lo vamos a tomar como nuestro peso total. ¿Sale? Nuestro peso total o nuestro peso húmedo, pero completo. A esto tenía un volumen de 13.8 litros o de 13.800 centímetros cúbicos. ¿Qué hicimos? Únicamente multiplicar por 1000. Bueno, si ya teníamos nuestro peso volumétrico, ahora, de esa muestra de 26 kilogramos, tomamos una submuestra, tomamos de esa muestra una muestra más pequeña de 70 gramos, que después de 72 horas, o de un proceso de secado en horno, vimos que pasamos de un peso húmedo a un peso seco. Y teniendo en cuenta que como hicimos una prueba en espacio pequeño, pudimos definir fácilmente que era un tipo de arena o arenisca con una densidad de 2.66 gramos por centímetros cúbicos. ¿Sale? Bueno, con esos datos vamos a ir respondiendo. Inciso A, porcentaje de humedad en la muestra. Porcentaje de humedad en la muestra. Se define con la letra W. Peso húmedo menos peso seco entre peso seco y por 100. Ok. Si me hace favor, antes de esto, le pueden tomar foto a esta para que me vayan dictando los datos y lo podamos hacer de corrido. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el peso húmedo de la submuestra? Como no tenemos el peso húmedo y seco de todo, vamos a empezar con la submuestra. En la muestra pequeña nos dijeron que de 80 gramos de peso húmedo se secó y se volvieron 70 gramos de material seco. ¿Están de acuerdo? Entonces, sustituyo estos datos y hago la resta y multiplico por 100. ¿Y cuánto les daría? Me dio 14.28. Otro decimal más por ahí, Ángel. 5. Ok. 14.285. Como yo multipliqué por 100, deja de ser número decimal y se convierte en porcentaje. La humedad de esta muestra es de 14.285%. Inciso B. Peso seco de toda la muestra. Bueno,
Sabemos que de la muestra pequeña tenía 14.285% de humedad. Entonces, en la muestra inalterada mayor, la relación va a seguir siendo la misma porque es algo relativo a lo mismo. Entonces, para obtener el peso seco de la muestra, pues vamos a hacer la misma operación. Peso sólido de la muestra general, si lo queremos ver entender, de toda la muestra, va a ser el peso seco de toda la muestra entre 1 más la humedad entre 100. Ok. ¿Cuánto es el peso total, chicos? 26 kilos. Tenemos un peso total de 26 kilogramos. Ok. Entre 1 más 14.285 entre 100. Les aconsejo que esta operación la hagan así como lo estoy presentando con paréntesis para que no tengan problemas. ¿Y cuánto les da, chicos? 22.750. Excelente, Arturo. 22.750 y este resultado está dado en kilogramos. No sé si hasta acá tengan alguna duda en estos primeros dos incisos. No, estoy haciendo Por el también. momento no. ¿No? Ok. Bueno, vamos con el tercer inciso, peso del agua. Para poder obtener el peso del agua, alguien que tenga por ahí alguna idea de cómo podemos sacar el peso del agua. ¿Se acuerda alguien que un suelo, cuántas partes tiene? ¿Cuántas fases tiene un suelo? 3. Gas, gaseosa, ¿Sí? líquida y sólida. Excelente, dijeron ahí 3 y las 3. Correcto. ¿Se acuerdan cuánto pesa el aire? 0. 0. Pero no. Entonces, ¿cuánto pesaría el agua? ¿Cómo podemos obtener el peso del agua? El peso total menos la humedad. Bueno, El peso casi, mojado casi. menos Exactamente. Peso húmedo, peso mojado menos el peso seco. el peso del agua va a ser el peso total menos el peso seco. Exactamente. Si yo le resto los 26 kilogramos a los 22.750, entonces, ¿cuánto tendríamos, jóvenes, de peso de agua? 3.25. 3.25 kilogramos. Ok. ¿Alguna duda por ahí? Chicos, ¿alguna duda? ¿Por qué da 3.25, Inge? No debería. Creo que no. 4. Nada, olvídalo, Inge. Sale. Bueno, vamos ahora con el volumen. Vamos ahora con el volumen sólido de la muestra. Volumen sólido de la muestra va a ser igual a el volumen del peso sólido entre la densidad absoluta. ¿Cómo quedaría, jóvenes? Sería 70 entre 2.66. 70. Es el peso seco, ¿no? Lo podemos hacer ahí, pero lo queremos sacar de toda la muestra en total. ¿Cuánto tenemos de muestra? Tenemos 22.750 kilogramos. En gramos sería 22.750 gramos. Esto dividido entre la densidad. ¿Cuánto tenemos de densidad? 1 gramo por centímetro cúbico. Recuerden que esta es la densidad del agua. Perdón, entre la densidad de la Tierra. ¿Qué densidad de la Tierra tenemos? Perdón, 2.66. Sí, 2.66. Ok, ¿me pueden apoyar entonces con el dato? ¿Cuánto nos daría? 8.552.
13.631. Gramos por centímetro cúbico. Para sacar el peso seco total fue 22.750%, ¿no? Los 22.75 kilogramos, para poderlos pasar a gramos, ¿por cuánto multiplicamos? Por 1000, ¿sale? Por 1000. Ok. Es que no lo podíamos trabajar con kilogramos porque ¿cómo estaba la densidad? ¿En qué unidad estaba la densidad? En gramos por gramos. centímetro. Gramos, centímetro. Por eso, para poderlo utilizar con la misma unidad, pues tuvimos que multiplicar primero. ¿Ok? Bueno, no sé si Sí, hasta acá sí. tengan alguna duda. No, casi es Por el todo es momento con no. fórmulas, ¿no, Inge? Son fórmulas muy sencillas. Lo estoy intentando ver paso por paso, cómo lo iríamos obteniendo. Si se dan Sí. cuenta, estos datos, les voy a hacer una pregunta. Chicos, con lo que tienen de materiales en su casa, ¿será que podemos obtener estos datos de una prueba? Creo que sí. Lo O único que solo se requiere, ¿qué necesitaría cosa es? Saber el una volumen báscula para... y saber el volumen con una regla, poder sacar el volumen de un espacio y una báscula. Y todo lo demás, pues es ir aplicando las fórmulas para ir detallando precisamente el suelo. Se van a dar cuenta que por eso, en cierta manera, la mecánica se puede hacer de manera empírica en ciertos puntos. Vamos ahora con el inciso E, volumen de Inge. vacíos. ¿Mande? En pocas palabras fue el experimento que hicimos, ¿no? No, nosotros nada más hicimos 3 partes. Hicimos nada más hasta el porcentaje de absorción. No sacamos Ok. ningún peso más de estos. ¿Sale? Sí. Vamos ahora con el volumen de vacíos. El volumen de vacíos, jóvenes, no es más que el volumen total menos el volumen de la parte sólida. ¿Cuánto tenemos como volumen total? ¿Cuántos litros teníamos al principio, chicos? En el problema, ¿cuántos litros teníamos? 13.8. 13.8. Pero esos son litros. Yo voy a requerir en centímetros cúbicos. ¿Cómo podemos saber cuántos centímetros cúbicos tenemos? Lo tenemos que multiplicar, por decirlo así, ¿Por cuánto tenemos que multiplicarlo, por Pedro? 100. Por 100. Por 1000, gracias. ¿Por 1000? Sí, un litro tiene Sí. ¿Por qué 1000 centímetro centímetros cúbico? cúbicos. Sí. Entonces, serían 13,800 centímetros cúbicos menos 8,552,631. Entonces, el volumen de vacíos, ¿cuánto sería? $5,247.369. Excelente. Y ese sería el volumen de vacíos. Tenemos esta cantidad de vacíos y esta cantidad de volumen sólido. Ya con eso podemos sacar la relación de vacíos, la letra E que vimos por ahí. Volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Si tenemos de vacíos 5,247.369 y lo dividimos entre 8,552.631 centímetros cúbicos y centímetros cúbicos, estos dos se van porque es la misma unidad, va a quedar un coeficiente únicamente numérico sin unidades, un valor escalar. ¿Cuánto les daría? A mí me dio 0.613. 0.613 o 61.3% la relación de vacíos. No sé, jóvenes, si hasta acá tengan alguna duda. No, creo que es casi todo con fórmulas, solo que tengamos los datos, ¿no? Excelente. Sí, chicos, nada más es tener los datos y las fórmulas. Es como física, por decirlo así. Más o menos. ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta acá, chicos? No, ¿No? Excelente. todavía estoy copiando. Ok, sale, vamos ¿No a... puedo regresar tantito? Ahí está. Ya le eché un capturas. Eso ya lo capturé. Sale. Pendiente, dijo este compañero Pedro. Bueno, Pendiente.
Vamos ahora con porosidad de la muestra. Bueno, si recordamos, la porosidad de la muestra se puede encontrar como una relación o como el inverso también de nuestra relación de vacíos. ¿Se acuerdan que la relación de vacíos venía directamente, es directamente a la cantidad que tenemos de la porosidad de relación de vacíos? Entre más relación de vacíos tenemos, más porosidad vamos a tener. Bueno, en este caso, ¿cuánto vale la relación de vacíos? 0.613 fue el último valor que nos dio. Sí. 0.613 divididos entre la suma de 1 más 0.613. ¿Y cuánto nos daría en total, chicos? Era 0.308. 0.380. Ok, 0.380 o lo que sería igual, 38%. Okay. Grado de saturación. El grado de saturación, ya habíamos visto ahí dos opciones de cómo poderlo obtener. Lo podemos obtener como una división entre el volumen de agua y volumen de vacíos. Grado de saturación, volumen de agua entre volumen de vacíos y por 100. Voy a sacar el volumen de vacíos. ¿Cuánto es, jóvenes, el volumen de vacíos? ¿Cuánto nos dio el volumen? Perdón, ¿cuánto es el volumen de agua? ¿Cuánto era de agua? 13.8, ¿no? No, este era el total. ¿Cuánto teníamos de volumen de agua? O volumen de vacío. Ah, no tenemos el volumen de agua. Bueno, como no tenemos el volumen de agua, nada más tenemos el volumen del vacío. ¿Tenemos cuánto pesa el agua? Era 13.8 litros, si no mal No, recuerdo. ese es el peso total. ¿Cuánto era el peso del agua? ¿Cuánto era el El peso peso? del agua Ujú. es 3.25. No. 3.25. Es el ¿Cuánto peso se del ve agua de dado toda la muestra. el peso del agua? El peso Ahí del agua está. de toda la Eso muestra es del agua de 3.25. total. Sale. Entonces serían 3.250 centímetros cúbicos, es el peso del agua, entre el volumen de vacíos. ¿Qué volumen de vacíos tenemos? Tenemos un volumen de vacíos de 5.247.369 69. centímetros cúbicos. ¿Y cuánto nos da, jóvenes, esta relación? 0.61. 0.61. Ahí hay una voz de ultratumbra de Celso. 61%. Excelente. Bueno, esa es una manera de encontrar el grado de saturación. Sí, sí, sí. Por eso digo que es de Dije, ultratumba. Mande. ¿el grado de saturación solo se manejan 2 dígitos o 3? Puedes poner 2 o 3, porque como son porcentajes no genera mucho. Puede ser 2 o 3. Bueno, aquí recuerden, el valor estaba en 3.25 kilogramos. ¿Sí se dieron cuenta que el valor era 3.25 kilogramos? Si ustedes multiplican por 1000, se vuelven 3.250 gramos. Esto solo aplica al agua. Recuerden, 1 gramo de agua es igual a 1 centímetro cúbico. Esto solo aplica ¿en qué cosa? En el agua. 1 gramo de agua es 1 centímetro cúbico, entonces por eso lo tomé de esta manera. Si hubiera sido otro material, no se pudo haber tomado. Otra forma de obtener el grado de saturación podría ser como la humedad multiplicado por la densidad absoluta y dividido entre la relación de vacíos. Entonces, ¿cuánto vale la humedad en porcentaje? 14.285% multiplicado por la densidad 2.66 y dividido entre la relación de vacíos que teníamos, que era del 61.3%. Si pongo porcentaje arriba, también se maneja con porcentaje abajo. ¿Cuánto nos daría, chicos, esta operación? Me da 0.619. Ok, 0.619. Al multiplicarlo por 100, 61.9%. Ok, faltaría ver si en el anterior dato no se comieron por ahí decimales. En el de Sí, 3.000. es que sí, por eso le preguntaba, porque daba 0.619. Ok, entonces aquí faltó 1 y 9 y aquí faltó 1. Ahí está.
Cualquier método, jóvenes, que ocupen para ocupar estos resultados, van a llegar al resultado. ¿Sale, chicos? Sí, 0.619 da en los dos. En los dos. Eso funciona para cualquier fórmula que hayan visto antes, ¿sale? Por eso lo estoy diciendo, para que se den cuenta que las fórmulas trabajan de la misma manera. Peso volumétrico Sí. húmedo. Para obtener el peso volumétrico húmedo, ¿cómo es el peso volumétrico húmedo, chicos? Peso húmedo, el peso húmedo que tenemos entre el volumen húmedo. Eso podría ser una manera. El peso húmedo entre el volumen húmedo. Tenemos por ahí el peso húmedo, no tenemos el peso del agua, pero el peso del agua no es el peso húmedo. Entonces, cuando no tengamos esta operación, vamos a aplicar la otra fórmula que va a ser, que dice densidad que multiplica a 1 más la humedad por 100 dividido entre, esa es humedad, entre 1 más E, que es la relación de vacíos. Entonces, la densidad 2.66, mande. El peso húmedo sí lo tenemos. El peso volumétrico húmedo. ¿El peso húmedo sí tenemos? El peso húmedo de la muestra, sí. ¿Cuánto tenemos? Ah, pero 80 80 gramos. Pero solo sería de una parte. Aquí queremos de todo en total. Porque no sabemos qué volumen ocupaba esa pequeña partícula de 80 gramos. Por eso no lo podemos aplicar. Esa la que hicimos fue de un poquito, ¿no? Esta ya es total, ¿no? Exactamente. Ah, sí, 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 sí. Ok, entonces vamos con 2.66. 2.66 de densidad más 1 más la humedad, 14.285 entre 100. Y todo esto entre 1 más 0.613, que es la relación de vacíos. ¿Cuánto les quedaría, jóvenes, como peso húmedo? A mí me da 1.884, pero no sé. También. ¿Sí? Ah, ¿Cuánto les da? Sí, también, pero no sé si- 1.884. Ok, excelente. Esos son gramos por centímetro cúbico. Aquí está una forma, otra fórmula de obtenerlo. Ahorita que estaban diciendo, sí tenemos el peso húmedo. Peso húmedo entre volumen total. ¿Cuánto pesa el peso húmedo? ¿Cuánto pesaba al principio toda la muestra? Eran 26 kilogramos al principio, ¿no? Creo que al Sí. principio valía 26 kilogramos. ¿Y qué volumen tenía? Tenía un volumen de... Rayos. Ay, ay, ay. Vale, le di... ¿Cuál quería Inge? Ay, Dios. Bueno, se me fue por ahí los datos. Peso húmedo de la muestra, va a ser otra manera, peso húmedo va a ser igual al peso húmedo entre el volumen total. ¿Cuánto era el peso húmedo? El peso húmedo valía 26 kilogramos multiplicado por 1000, 26,000 gramos entre 13.8 litros o 13,800 centímetros cúbicos. ¿Cuánto les da esto, chicos? $1.884. Ahí está. Si se dan cuenta de ambas formas, da el mismo resultado. 1.884 gramos por centímetros cúbicos. Ahora, por último, para el peso volumétrico seco. Peso seco entre volumen seco. ¿Cuánto vale, jóvenes, el peso seco? El peso seco vale 22,750
22,750 es volumen total. Volumen total. A ver, 22,750 gramos, que es el peso seco en gramos, entre el volumen total, que son los 13,800 centímetros cúbicos, para saber cuánto es el peso volumétrico seco de toda la muestra. ¿Cuánto nos daría, chicos? A mí me da 1.648. Excelente. 648 y esos son gramos por centímetro cúbico. También se puede obtener con la otra fórmula que ustedes vieron por ahí, peso volumétrico húmedo dividido entre 1 más la humedad entre 100. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Los 1.884 dividido entre 1 más 14.285 y entre 100. ¿Y cuánto les da, jóvenes, esta nueva operación? Me da lo mismo. 1.648. Ok. Excelente, chicos. Si se dan cuenta, las operaciones nos llevan, podemos usar cualquiera de las fórmulas que están presentes en estas y vamos a llegar exactamente al mismo resultado, si se dan cuenta. ¿Sale, chicos? Aquí. Inge, Mande. se perdió la otra donde ya lo había hecho, no le tomamos nota. No te preocupes, les voy a subir el archivo donde vienen todas las operaciones. ¿También el video? Sí, en el video, no, en el video va a seguir apareciendo, ¿sale? Bueno, chicos, primero vamos a hablar de la práctica que ustedes tienen ahorita trabajando. No sé si ya todos me la mandaron. Ustedes No, escogieron un es que iba a bote. subir el formato. Ah, no, Aún no neces- ha subido el formato. Ok. Bueno, es el mismo formato que ocupamos el semestre pasado, pero les voy a subir, ¿sale? Y les voy a mandar que ya esté listo el enlace para que sea en la plataforma de la universidad. Bueno, agarraron un envase, ustedes le colocaron una muestra. Por supuesto que primero el envase lo pesaron. Este envase vacío, Sí. el envase vacío fue pesado. Después de eso, ustedes le pusieron una muestra. Después, ahora sí, fue pesado con la muestra. Este resultado lo vamos a conocer como peso húmedo. A este pesado va a ser el peso húmedo. Después de eso, ¿qué fue lo que hicieron? Les pedí que por favor le agregaran agua. Ustedes le agregaran agua hasta en el momento donde ustedes vieran una pequeña película en la parte superior. No requería que hubiera 1 centímetro de agua, con que hubiera una película mínima donde ya nos estaba absorbiendo. A ese valor, nosotros lo vamos a conocer como peso también, pero va a ser el peso saturado. Recuerden la diferencia, húmedo es de manera natural, el saturado es cuando ya está a su límite. Después de eso, ¿pasaron cuántas horas, chicos? 24. 24 horas y nuevamente, ¿qué hacen con el suelo? Lo vuelven a pesar. Y ahora sí, ya podemos obtener tanto la absorción como los pesos volumétricos. ¿Qué peso volumétrico podemos tener? Peso volumétrico húmedo, ese es el que ya teníamos de jalón. Por supuesto que debieron de haber sacado el volumen para poder sacar el peso volumétrico. Peso volumétrico húmedo hubiera sido el peso húmedo entre el volumen total. Después, esto sería el peso seco. Entonces sería peso volumétrico seco, sería el peso seco entre el volumen total, el primer volumen. E incluso podríamos sacar el peso volumétrico saturado entre el peso saturado y el volumen total. Es el mismo volumen que hemos tenido al principio. ¿Sale? También se sacaría el porcentaje de absorción, que es el peso húmedo menos el peso seco después de 24 horas entre el peso seco por 100. ¿Sale? Bueno, eso es lo que debieron de haber hecho en esta práctica. No sé si tengan alguna duda.
Ya Tenemos que después, aplicar al esas último, fórmulas. pasando los 24 horas, ¿lo pesaríamos ya con todo y bote o solo nada más la arena? Todo se tiene que pesar con todo y bote, todo con todo y bote, y le van a ir restando lo del bote a todas las operaciones. Ah, sí, por ejemplo, en mi caso, ¿Sí? Inge, mi arena pesó 1 kilo 500 gramos, ¿Sí? más el bote fueron 50 gramos. ¿Ok? Entonces me quedó 1550. ¿Sí? Ya mojada pesó 1 kilo 700, ya con el agua, ¿Sí? ¿Absorbió? ¿sí? Y seco pesó 1 kilo 500 con el bote. Descontándole el bote, ya mi arena me quedó 1 kilo 450 gramos. Sí, estuvo bien. Descontando 50. Es lo que me quedó. Sí, en la arena no se ve tantos cambios porque pues es arena. En tierras un poquito más fangosas o Es arena limosas, con grava, bueno, piedritas, la arena. sí, por eso es, Es que es gravarena. no, está clasificado como pura arena, sino que está mal clasificado. Tiene de varios tipos de tamaño. ¿A eso te refieres? Sí. Bueno, para esta parte, para hacer una relación ahora, una práctica para esta parte, van a ocupar el mismo botecito, van a ocupar el mismo tamaño, ¿sale? Van a hacer lo mismo. ¿Y qué van a hacer ahora? Debes de que van a tomar su muestra. Recuerden que también su envase, muestra, sacar el volumen total, y de aquí van a sacar ¿qué cosa? El peso húmedo. Ahora, ¿cuántas horas van a esperar, chicos? ¿Cuántas horas 72 vamos? horas. Van a esperar 72 horas y no lo quiero en el sol, lo quiero en sombra, ¿sale? No se quiere en el sol, se quiere en sombra, ¿sale? 72 horas después en sombra, ¿qué van a volver a hacer? A sacar su peso. ¿Esto para qué nos va a servir, jóvenes? Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular? Esto. Van a sacar el peso volumen, la humedad de la muestra, el peso seco de la muestra, el peso con agua, cuánto es la parte sólida, cuál es la relación de vacíos, la porosidad, el grado de saturación, el peso volumétrico húmedo, el peso volumétrico seco. ¿Qué densidad pueden tomar para esta actividad? 2.66. ¿Qué densidad pueden tomar? Una densidad de 2.66. No sé si hay alguna duda. No, en pocas palabras vamos a repetir el ejercicio que acabamos de hacer, pero con nuestra Pues muestra. que esperaremos 48 horas más. Exactamente. Si lo tienen todavía, ahorita lleva 24, ya lleva 48, nada más le van a completar el tiempo, exactamente. ¿Y lo dejamos en tapado o algo así? No lo O dejen igual. tapado porque si no se evapora y se condensa, sino que lo dejen en sombra destapado, ¿sale? En sombra Vale. destapado. En el caso lo podemos volver a hacer. Lo pueden volver a hacer si tiraron su muestra, no hay ningún problema, ¿sale? No sé si hay alguna Sí, duda. para quitarla. Sale, Oli. Pues sí. No sé si hay una duda, ¿Se va a chicos. Como la humedecer mía igual, estuvo no? ¿Mande? la ¿Se va a tengo que volver a volver a humedecer? Si tiene más de 72 horas, pasó 2, 3 semanas, así no, perdón, si pasó más de 72 horas, sí, pero si no, chicos, no creo, ¿sale? Si no, consejo, tomen una muestra, no se los voy a pedir para el día de mañana que tenemos, no, ¿cuándo tenemos clases? El día lunes, ¿verdad? Sí. No sería para el día lunes, sería para el próximo jueves, ¿sale? Ujú. Ujú. La actividad sería para el próximo jueves, para que tengan toda una semana para que esas 72 horas no les, porque si no, literalmente vamos a ver, sería viernes 24, sábado 48, estaría muy apretado de aquí al lunes, para que no quede tan apretado el tiempo, les voy a dar de aquí al próximo jueves. Sale, Oli. ¿Sale, chicos? Va. No sé si hasta acá tengan alguna duda o comentario. Ya a partir del día de hoy, como más o menos a las 5 o 6 de la tarde, ya va a aparecer la plataforma completa. Le voy a mandar un mensaje a Arturo para decirle que ya está completa con todos los videos y con todos los archivos de esas, de relaciones de vacíos, relaciones volumétricas, todo. Ya literalmente habré pasado todo lo de Classroom a lo de la universidad. ¿Sale, chicos? Finge.
Y ya Va, vamos va, a va. dejar de utilizar Classroom únicamente con universidad. Yo me he dado cuenta, o no sé si solo es para mí, que cuando yo subo algo no les notifica. Y cuando ustedes suben algo tampoco me notifican. Exacto. Entonces, miren, voy a tener que mandarles un mensaje. ¿Saben qué? Ya les subí la tarea, les voy a tener que mandar mensaje y ya ustedes me comparten. ¿Sale, chicos? Para que igual, para que no estén así como de, es que no sabemos nada, o estén, ahora sí que cada rato entrando, mejor ya les aviso y ya queden pendientes. ¿Sale, chicos? Por eso ahí sí les voy a pedir que si no, en el caso de los videos, sí, por ahí se inscriban al canal. Va a ser más sencillo porque los va a notificar directamente YouTube que subí un video. ¿Sale? Sí. Bueno, chicos, ¿les va a quedar tarea? Híjole. Bueno, Por chicos, ejemplo, Inge, mande. estoy checando aquí en internet que 1 gramo es igual a 0, me dice que es 0.001 litros. Pero depende de qué cosa. No, pues aquí solo